para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Buenos días. Los saludo hoy, 8 de febrero, mes de santificación. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Meditaremos en la semilla. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Buenos días, hermanos. Bueno, hoy es un día de alegrías. Aprovecho para darle la bienvenida a don Edison, que está con toda la familia. Da gusto verle aquí. Y hoy vamos a continuar nuestros temas que estamos enfocados en febrero y marzo, que son meses de santificación. Y hoy nos corresponde la semilla. Usted tal vez recordará que el versículo que nos enmarca este año 2026 tiene que ver con sembrar. Y lo que se siembra es una semilla. De eso vamos a hablar con la ayuda del Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta nueva ocasión, gracias por todas las cosas. Gracias porque tú eres Señor, gracias por tu señorío en este sitio, en este lugar, en estas casas, en nuestros corazones. Te damos gloria y alabanza, Señor. Háblanos, Señor. Impártenos tu vida por medio de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito para nuestro tema, la semilla, que te ubiques inicialmente en Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Y en Lucas capítulo 8 leemos los versículos 4 al 11. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 11. Antes de leerlos, no puedo también dejar de darle la bienvenida a Marlene y ahorita que nos acompaña. Ya la había saludado, entonces se me estaba pasando. Nos da también mucha alegría verles aquí. Esperemos el próximo domingo también. Y el otro, y el otro. Vamos a Lucas capítulo 8, versículos 4 al 11. Dice así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya podríamos terminar la predica. Y ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios, tal cual como lo dice Lucas aquí en su evangelio. Este texto está relacionado con el texto que nos enmarca el año.
que tiene que ver con Mateo capítulo 13, específicamente con la parábola del sembrador, pero no usé la versión de Mateo, sino la de Lucas. Quiero volver a contarles o a recordarles que Lucas, como buen historiador y buen médico, es muy meticuloso y llama las cosas exactamente, estrictamente por su nombre. Entonces, el que más énfasis hace, que con más claridad nos dice que la semilla de la palabra de Dios es Lucas. Por eso escogí este pasaje. Lucas, y lo que hace con la palabra de Dios, que es la semilla, es sembrarla en distintos terrenos. Se mencionan 4 terrenos, de los cuales, si el Señor nos permite, vamos a hablar a partir del próximo domingo en la mañana. Hoy nos enfocaremos en la semilla. Y para esto, te pido que vayamos ahorita a Primera de Pedro, casi terminando la Biblia. Primera de Pedro, el capítulo número 1, versículo número 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este texto, este versículo de 1 Pedro, capítulo 1, nos muestra como la razón de ser, el fundamento o el misterio que se encierra detrás de esa semilla. Porque el sembrador sale a sembrar la semilla y esa semilla da un resultado, un fruto, porque hay algo que tiene la semilla dentro. ¿Saben qué es lo que tiene toda semilla adentro? Vida. Es algo, pero poderosísimo. Recuerdo en el año 2023, que fue el año de renuevo, que empezamos a ver renuevos por todos lados. Por todos lados veíamos hacer pláticas, inclusive donde no se habían sembrado con cuidado, por lo menos no a propósito, pero que no eran tan cuidadas, no eran regadas, sino tan desmaltratadas. Incluso recuerdo que en el boda de resurrección que hicimos en ese año, todavía teníamos materiales acá apilados, teníamos esta tarima hecha. Hicimos esta vida y acá afuera, en medio de arena y cemento, ese día el Señor nos regaló una plantita hermosa, verde, que apenas estaba naciendo, para mostrarnos el renuevo nos da una señal de vida, del poder que hay en la vida. La vida se abre paso en medio de la muerte, y eso es lo que vimos allí, esa plática mostrándose, exhibiendo de la vida que el Señor le ha permitido. El versículo 23 de 1 de Pedro 1 nos dice que nos habla de un nacimiento. Creo que todos sabemos que simiente es lo mismo que semilla. Una semilla es una simiente, y de esta simiente, de esta semilla, dice que no es corruptible, sino incorruptible. Note el énfasis. Hubiera podido simplemente decir no es corruptible, o simplemente decir es incorruptible, pero él hace un énfasis especial en esa semilla, que ahí mismo él dice explícitamente, dice literalmente, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de esta semilla? ¿Qué dice acerca de esta simiente? ¿Qué dice acerca de la palabra de Dios? Que no es corruptible, que es incorruptible. O sea, no le cae la corrupción a la palabra de Dios. Y luego él mismo dice, con ese énfasis tan bonito que pone Pedro aquí, dice las últimas palabras del versículo 23, que vive y permanece para siempre. Así que esta semilla, que es la palabra de Dios, como lo dice Lucas, y que lo corrobora el mismo Pedro,
es incorruptible definitivamente. Tiene vida. Vive para siempre. Es una palabra que vive y permanece para siempre. Esta es la semilla. Esta es la palabra de Dios. Y tiene un poder impresionante, que lo menciona Pedro aquí en ese versículo. Y es, dice, iniciando el versículo 23, siendo renacidos. Esta semilla tiene el poder de renacer, de hacer renacer las personas. Es decir, ¿qué es renacer? No es que es un bebé, como pensaba aquel fariseo de otra vez, ¿recuerdan? Sino que está hablando de un asunto espiritual. La persona ya había nacido naturalmente, y ya tenía la vida natural, la vida humana, pero esa vida termina. A algunos les termina muy pronto. Hay unos bebecitos que mueren, hay otros que ni siquiera alcanzan a nacer, hay otros que viven muchísimos años, ¿cierto? Hermana Elizabeth, como tu mami, hermana Silveria, 103 años, y parece que va para otros 20 más por lo menos. Impresionante, la vimos reciente, llena de vida, y decía, vuelvo a decir esta anécdota, dice, tengo dificultades para hablar, pero no para nada hablar. Y cuando llegamos allí a la salita, que no tiene buena iluminación, tiene iluminación como para una salita, pero no como para tejer, y estaba tejiendo sin capas. Bueno, para tejer no necesita el cabello, una aguja de ella no necesita el cabello, es una mujer que está entera. Pero aún así, con toda esa fortaleza física, la vida humana de ella termina. En cambio, ella tiene otra vida. Ella fue renacida por la palabra. Esa otra vida que ella tiene, que es la vida increada, es una vida incorruptible, esa vida permanece para siempre. Lo que contiene, la vida que contiene la palabra de Dios, la vida que contiene esta semilla llamada palabra de Dios, es vida eterna. Y cuando esa semilla germina en alguien, esa persona literalmente recibe esa otra vida que es eterna. ¿Y cuándo se acaba esa vida? Jamás, por eso se llama eterna. Permanece para siempre, como dice Pedro. Es eso, o sea que esto, estamos, queridos hermanos, hablando de una palabra que es poderosísima. Y esa es la palabra que tenemos que sembrar. Y antes de sembrar, como lo vemos hace 8 días, estamos hablando de oídos para oír. Antes de hablar, tenemos que oír. Antes de tener lengua de sabios, tenemos que tener oídos de sabios. Y el oído de sabio es el que atiende la palabra y la cree. Inmediatamente recibe lengua de sabios. Ahora ya puede hablar, como dice la palabra, al cansado, al necesitado. Porque ya después de haber oído, haber recibido la palabra, ha hecho un efecto. De eso vamos a hablar, si el Señor lo permite, los próximos domingos más en detalle. Hace un efecto en las vidas y esa persona ya puede ser usada por Dios para hablar a otros. Ese es, entre otras, el deseo que Él tiene. Pedro nos habla esas cosas tan importantes acerca de la palabra. Miremos lo que nos dice Santiago. Antes de primero Pedro está precisamente Santiago. Santiago capítulo 1. También nos da alegría de ver a tocayo a Santiago estrenando bebé. El bebé tan precioso, no siente para nadie, lo tiene en su regazo. Me da alegría verte acá nuevamente, Santiago. Dice en Santiago capítulo 1, el versículo número 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra tiene que ser, ¿qué dice Santiago en el versículo 21? Tiene que ser implantada. Implantar. ¿Quién la va a implantar? El sembrador, que sale a sembrar la semilla. Esa semilla es implantada y luego va a germinar
y va a tener un efecto en esa persona. El primer efecto que tiene cuando la palabra es recibida, porque vuelvo a decir, vamos a mirar ya en detalle los distintos efectos que causa la misma semilla en distintas personas. La semilla es la misma, pero las personas no somos los mismos, somos distintas, personas distintas, somos corazones distintos, son tierras distintas donde cae esa semilla. Pero cuando es bien recibida esa palabra, lo primero que hace, según ya nos ha contado el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:23, es que la persona renace, tiene vida. Ya no la vida natural, esa ya la tenía, sino que ahora tiene vida eterna. Y esa vida eterna es la misma vida de Dios. Y aquí, una anécdota para todos los que estamos acá. No es lo único que hace la palabra. Lo único que hace la palabra no es renacer. Ya recibí la palabra y ya no voy a tener más relación con la palabra. No. Ahí empecé un caminar. Tengo que seguir en contacto con la palabra y con la mejor actitud. Y de esa actitud nos dice Santiago aquí en Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y quiero advertirles que Santiago es muy directo para hablar. Los que han leído esa carta se han dado cuenta de, pero es que es durísimo. Es durísimo. Habla de hipócritas, para que estuviera enojado Santiago. No es que esté enojado, sino que Dios sabe que muchas veces necesitamos que nos hablen, no solamente con ternura, sino también con firmeza. Y Santiago nos habla con firmeza, distinto al apóstol Juan. El apóstol Juan, con ese cariño, le dice a la gente, hijitos, como todo bien. Pero Santiago se para enfrente de la gente y no le dice bienvenido, me da gusto verles acá. No, él dice, bueno, van a escuchar la palabra, entonces lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Versículo 21. Desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago ya da por hecho que la gente que está enfrente va a recibir la palabra. ¿Cómo están? ¿Están muy bien? No. Santiago da por hecho que las personas que tienen inmundicia y abundancia de malicia, que se ha creído Santiago, van a escuchar la palabra así. Bueno, paso número 1, porque si no lo desechan, y lo vamos a ver, insisto, en detalle los próximos domingos, esas cosas que hay en el corazón, esas cosas que hay en el alma, si no se desechan antes, van a perjudicar el desempeño de esa palabra que, aunque es incorruptible, aunque tiene el poder de dar vida, aunque tiene la vida misma de Dios, que es una vida eterna y es poderosísima y permanece para siempre, a pesar de eso, si hay competencia en el alma con otras cosas, esa palabra no va a dar el resultado esperado. Por eso Santiago, que es sin pelo en la lengua, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y ahora sí, el paso siguiente: recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, no es que así como estoy voy a recibir la palabra, sí, siempre es la actitud. Si ábreme, a ver si es capaz de cambiarme. A ver, la palabra, hágale. Esa no es la actitud, ya se ve la soberbia. Con esa actitud, la palabra va a ser ahogada, como lo veremos luego. Entonces, si queremos un buen rendimiento, hay que estar en terreno. Lo primero es desechar, como dice el apóstol aquí, toda inmundicia y abundancia de malicia. Gracias, hacemos una pausita aquí y nos curamos en salud. ¿Sí? ¿Pueden levantar una mano conmigo, por favor? Vamos a orar juntos. Diga conmigo así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Quiero escuchar tu palabra, la quiero recibir con mansedumbre. No quiero estorbos en mi vida. Yo creo que tu palabra es viva y permanece para siempre. Yo quiero sacar provecho ahorita que estoy
estoy expuesto a tu palabra. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, desecho toda inmundicia y toda malicia que pueda haber en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y ojalá que siempre que vamos a estudiar una cosita, uy, tengo que preparar la clase para los niños, ¿no? ¿A qué hora puedo orar? No, claro, para que saque más provecho, empezamos orando. Y una de las primeras cosas que tenemos que orar es, bueno, va a sacar provecho, ¿no? Que estar aquí 1 hora, 2 horas, 5 horas perdiendo tiempo, ¿no? Primero, desecho toda malicia, toda inmundicia, la desecho, y ahora sí pueden recibir la palabra para que se tener mejor provecho. Lo último que menciona Santiago aquí en este versículo 21 es la cual puede salvar vuestras almas. Y si miramos este versículo a la ligera, lo cual es uno de los peores errores que podemos cometer, la palabra de Dios no es un libro de lectura rápida, sino que es un libro de meditación y lenta, para leerla una y otra vez, para escucharla una y otra vez. Hay unas aplicaciones ahorita tan chéveres en internet que uno puede, uno dice, bueno, póngame Santiago capítulo 1 y repítamelo 6 veces. Y ese ejercicio es espectacular. ¿Usted tiene dificultad para memorizar la palabra? No, ayúdese, ahí está. Para eso es el internet, para eso es el celular. Y escucha la palabra. Si lo leemos entonces a la ligera pensaremos, sí, la salvación. Lo mismo que está diciendo Pedro, que la persona puede renacer por la palabra de Dios, que es una semilla llena de la vida de Dios. Pero aquí no está hablando de ese renacer. El renacer tiene que ver con nuestro espíritu. Es un nacimiento espiritual, como el Señor Jesús le indica, le explica a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nace de nuevo cuando cree en Jesús como el Salvador. Ahí recibe la semilla, está llena de vida, y como la recibe, con la actitud, como creyó en esa palabra, entonces él es renacido. Nicodemo tenía la vida natural y ahora tiene la vida eterna. Muy bien. Pero aquí no está hablando de ese renacer, no está hablando del espíritu, no está hablando del alma. Muchas personas piensan que solamente tienen cuerpo. Si esa persona perdiera un brazo, entonces ya no es esa persona, ya cambió de persona, ya es otra persona, no es la misma persona. La persona no es el cuerpo. Y esa persona no solamente tiene cuerpo, sino que tiene alma, y no solamente tiene cuerpo y alma, sino también espíritu. Y es en el espíritu que viene a ubicarse esa vida de Dios, esa vida eterna, y es en el espíritu que renace la persona. Es un nacimiento no almático, no físico, sino espiritual, nace del espíritu. Pero acá está hablando la cual puede salvar nuestras almas. Cuando creemos en Cristo, entonces hemos recibido la semilla y esa vida germina, renacemos. Desde ahí el Señor empieza un proceso con nuestra alma. ¿Qué quiere hacer el Señor con nuestra alma? Lo que quiere hacer es lo que dice allí Santiago, salvarla. Pero esa salvación del alma no es automática. Cuando aquí de eso lo leí por teléfono en el año 2013. Increíble. Por teléfono. No es lo mismo la salvación del espíritu que la salvación del alma. La salvación del espíritu, que equivale a la vida eterna, que equivale al renacer, al nacer de nuevo, al convertirse en hijo de Dios, es automática. ¿Qué necesita la persona? Creer. El que cree recibe. Punto. Pero de ahí en adelante viene un proceso. Ese proceso no es con el espíritu, ese proceso es con el alma. Entonces algunas personas ya fueron renacidas, pero todavía dicen malas palabras. Y no se frustran, pero más que yo no renací, no vas a renacer y estar echando maderazos. De pronto sí renaciste. Ahora, ¿qué es lo que te falta? Exponerte a la palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas. Es un proceso, no es automático. A veces duran días, a veces duran meses, a veces duran años. En general dura muchos años para que la persona alcance cierta madurez. Y no es que ya el Señor terminó su proceso. Hemos visto personas muy consagradas al Señor que salen con unos disparates. ¿Qué le pasó? Hay una lucha interna, como lo hablábamos ahora antes de la predica. Tenemos en nosotros un problema, un veneno que se llama pecado, que nos empuja a pecar. Esa situación la vamos a tener en esta dispensación. En esta dispensación necesitamos recibir con mansedumbre la palabra de Dios, porque Él es el que puede salvar nuestras almas. Él nos va corrigiendo. No es con cantaleta, es con el poder de la palabra de Dios, porque dice el versículo 21, la cual puede. Eso nos habla de el poder que hay en la palabra. Así que Pedro nos dice que la palabra tiene el poder de renacernos, y Santiago nos dice que la palabra tiene el poder de transformarnos. Eso es el poder que hay en esa semilla llamada la palabra de Dios. Bien, ¿cuál es ese poder? Aunque ya lo hemos mencionado, leámoslo como lo dice el apóstol Juan. Vamos por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunas versiones, en lugar de verbo, traducen palabra. Para este asunto es similar, es igual. Palabra o el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a sentarme un poquitico, pero ahorita volvemos allí al versículo 14 para que de una vez identifiquemos sin lugar a dudas cuál es ese verbo. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne. Y sigue diciendo el verso 14: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne. Ahí está hablando de nuestro Dios, que es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Dios. ¿De acuerdo? Pero entonces el verbo, así no le ponemos misticismo, sino que el Señor es muy lindo para la palabra. Él aterriza todo su sabiduría a unas palabras que nosotros podamos entender. Y la palabra ahora es una palabra que nosotros entendemos, conocemos. A cada rato conjugamos. El verbo, que es la palabra, es espectacular porque define a Dios. Ustedes dicen: ¿quién es Dios? Ahí está la palabra. La palabra define a Dios. La palabra explica a Dios. Lo explica. La palabra expresa a Dios. Entonces, cuando el verbo se hace carne, como dijimos en el versículo 14, ahora sí que se hace manifiesto delante de todos. Antes era invisible, ahora lo pueden ver. Ahora lo podemos ver. Los discípulos lo vieron, Juan lo vio, los apóstoles lo vieron. De hecho, la palabra nos dice que después de que murió y resucitó, apareció a más de 500 personas a la vez. O sea que había muchos testigos. Bueno, volvamos al versículo 1 y continuamos con el 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En ese verbo, en esa palabra, dice el versículo 4 categóricamente que estaba la vida. Así que esta semilla es una semilla que tiene la vida. ¿Qué vida es? Es la vida de Dios. Si nosotros vemos el contexto de esos 4 versículos,
que estaba con Dios, que era Dios, pues es la vida de Dios, la que tiene ese verbo. Allí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 6, miremos por favor, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo número 63. Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Las palabras que cogen, ¿de dónde salen esas palabras? De esa palabra de Dios. Me gusta mucho como el Señor Jesús dice acá en plural, las palabras. No es la palabra de Dios y otras palabras, no. Y eso lo podemos ver si lo contextualizamos suficientemente con la parábola del sembrador. Esas palabras plurales que dice acá son sacadas ¿de dónde? De la misma Biblia, de la misma palabra de Dios, o más exactamente de la misma boca de Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios, la palabra de Dios es equivalente. En la palabra de Dios podemos ver muchas palabras. Una palabra que me habla de reconciliación, una palabra que me habla de salud física, una palabra que me habla de salud mental, una palabra que me habla de sexualidad, una palabra que me habla de deportes, varias palabras, pero es una sola, la palabra de Dios. En la parábola del buen sembrador, dice la parábola que el sembrador salió a sembrar y dice parte de ella. ¿Cuál es ella? La semilla. Parte de la semilla. Entonces hay una semilla que es la palabra de Dios, como lo hemos visto. Pero parte de esa semilla va a sembrar de un lado, parte del otro lado. Hay muchas palabras, pero es la misma palabra de Dios. De esas muchas palabras dice el versículo 63 de Juan 6, que son espíritu y son vida. Cuando estamos escuchando, como en esta mañana estamos haciendo justamente ese ejercicio, escuchando la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es recibiendo espíritu y recibiendo vida. Y si nos volvemos un poquito más adelante, si alguien todavía solamente tiene su vida natural y no tiene la vida de Dios y cree esa palabra, entonces va a recibir la vida de Dios, vida eterna. Va a ser renacido hoy mismo. Y yéndonos hacia donde dice Santiago, ya los que han sido renacidos se exponen a esta palabra y la reciben con mansedumbre para que sus almas puedan ser salvadas. Para que el Señor, con la palabra, con el poder que hay en la palabra, con esa vida que hay en la palabra, nos transforma. Bien, vamos a nuestro siguiente bloque de citas. Para esto vamos por favor a Mateo capítulo 13. Hace 8 días les recomendé que leyeran ese capítulo, vuelvo a hacerlo, y también vuelvo a pedirles que no lo hagan ahorita, sino en otra ocasión, para que estemos atentos a la palabra de hoy. En Mateo capítulo 13 miremos el versículo número 38. Mateo capítulo 13, versículo 38 dice: el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Eso habla de otra parábola, porque en ese capítulo 13 se mencionan 8 parábolas. El jueves, durante el tiempo de ayuno que tenemos en la mañana, estuvimos hablando un poquito acerca de esas parábolas, de ese capítulo 13 en general. Hay varias parábolas allí. La primera, la parábola del sembrador, y aquí se está mencionando la parábola de la cizaña, pero no vamos a entrar en materia ahorita con todas las parábolas que hay allí, tampoco con la de la cizaña, sino que quiero que miremos un hecho muy destacado en ese versículo 38. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla, ¿qué dice? La buena semilla son los hijos del reino. Pero no hemos quedado que la semilla era ¿qué?
la palabra de Dios. Y aquí Mateo dice que la palabra, la buena semilla, que la buena semilla son los hijos del reino. ¿A fin qué? ¿La semilla es la palabra de Dios? ¿O las semillas son los hijos del reino? Y bueno, y cabe aclarar que cuando dice hijos del reino, son las personas que han recibido a Cristo, que han sido renacidas. Eso es un término que utiliza Mateo para referirse a los que son renacidos, a los que han creído en Cristo como Salvador. Son renacidos, tienen vida eterna, son hijos del reino. No que estén reinando necesariamente, pero son hijos del reino, candidatos para reinar. Porque Mateo mismo, un poco más adelante, unos capítulos más adelante, nos habla de unos hijos del reino que no están reinando. Hijos del reino entonces son todos los convertidos, todos los creyentes en general, todos los hijos de Dios en general. Esos creyentes en general, dice el versículo 18, que son la buena semilla. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay otra semilla? ¿Cómo se explica esto? Y es muy especial que esté en Mateo capítulo 13. Acerca de la parábola del sembrador, tenemos aquí Mateo 13, tenemos Lucas 8, que lo leímos inicialmente, y también tenemos Marcos capítulo 4. Pero solamente en Mateo capítulo 13 se mencionan todas ese poco de parábolas, 8. Y es acá donde más se explica por el énfasis que tiene Mateo. Mateo enfatiza el reino de los cielos. Por eso es que usa 8 parábolas en un solo capítulo para resolver, para revelar los misterios del reino. ¿Qué es lo que sucedió? La primera parábola que es mencionada aquí en el capítulo 3 es la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Dice que salió a sembrar. Él siembra. ¿Y qué es lo que está sembrando? Una semilla que tiene vida adentro. ¿Qué vida tiene adentro? La vida de Dios. Es la misma palabra de Dios que está sembrando. Y en uno de los terrenos, eso lo veremos más adelante, uno de los terrenos da resultado, da fruto. Se sembró, se recibió, ese corazón estaba preparado, renació, recibió con mansedumbre, fue transformada esa persona y entonces empezó a dar un resultado, un fruto. Al principio apenas se está sembrando el reino, pero al avanzar el capítulo 13 ya se puede ver la apariencia, algunas situaciones del mismo reino que ya fue sembrado. No se queda sembrado y está reino, no. Llega el momento que brota, llega el momento que se nota, llega el momento que la persona cambia, es transformada. Algunos se van a demorar más, otros menos. Algunos de los cambios son impresionantes, otros son más graduales. Yo conozco acá, entre nosotros, hay unas personas que reciben la palabra y el cambio fue instantáneo. En cambio, conozco, no voy a decir nombres, pero está de corbata roja. Recibe la palabra y hágale. Algunos somos más lentos para por fin asimilar. Y les pido al Señor es por la misericordia de Él, por la gracia de Él, no porque, tan aventado. Yo soy todo un ejemplo que el Señor es capaz con cualquiera. Así sea el más lento. Así que, si sientes que te estás demorando más de la cuenta, no te desanimes. La palabra tiene poder para renacer y para transformar. Cuando se ha sembrado, llega el momento donde hay un resultado, y a la altura del versículo 38, ya hay un resultado, ya hay unos hijos del reino. Fueron unos corazones donde se sembró la semilla y dio resultado. La persona ahora es transformada, no solamente renació, sino que la persona es transformada. Y ahora se ha convertido en buena semilla que el Señor mismo va a sembrar.
De tal manera que no es que haya otra semilla, sino que, ¿cómo se explica esto? En el corazón de esa persona ya se ha sembrado la semilla que es la palabra del reino. Esa persona tiene en sí misma la palabra del reino. Ya se ha dado tanto provecho que no solamente renació, sino que fue transformada y ahora esa persona es una semilla que se puede sembrar en otras. No por su poder, sino por un secreto que ya tiene dentro. ¿Cuál? La palabra de Dios, la semilla, la vida de Dios ya está allí. Porque ¿cuál es el secreto de la semilla? ¿La cascarita de la semilla? No, eso es lo que se desecha. La vida de Dios. Esa persona ya tiene la vida de Dios, por lo tanto, ¿cómo se llama algo que tiene la vida de Dios? En el contexto de lo que estamos hablando, se llama semilla. ¿Qué tiene la palabra de Dios, la vida de Dios? Pues eso es una semilla. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? La vida de Dios. Entonces tú eres una semilla. ¿Y qué hay que hacer con las semillas? ¿Qué hay que hacer con las semillas? Sembrar. Entonces ahorita vamos a hacer un hueco, nos dejamos un espacio ahí al frente. Y algunos, y los entiendo, ya no, me quieto. Yo semilla no, los entiendo. Porque el proceso de la semilla no es grato todo el tiempo. Para que la semilla dé un resultado, lo primero que tiene que hacer la semilla es morir. Tan rico que es morirse. Me quieto con la muerte. No queremos morirnos. Pero si la semilla no muere, no libera la vida. Entonces se queda la semillita sola. ¿De acuerdo? Miremos por favor en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, el versículo número 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo, ¿qué es un grano de trigo? Es una semilla. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estas palabras las está diciendo el Señor Jesús acerca de sí mismo. Y lo dice en un contexto muy especial. En el capítulo 12, el Señor era supremamente famoso. Supremamente famoso. Los judíos le tenían mucha rabia, envidia, miedo de todo, pero estaban curiosos del poder que salía de Jesús, porque acaba de hacer un milagro extraordinario. Acababa de resucitar a Lázaro, que ya llevaba 4 días muerto. Se tiene mucho poder. Ellos no se atrevían a declararlo así porque eran judíos y tenían que conservar la religión. Y esa situación de la religiosidad hasta hoy es un impedimento para todo ser humano. El ser humano que se ha agarrado a una religión rechaza la palabra, rechaza a Jesús, rechaza la vida de Dios. Porque dice: yo ya tengo mi religión. Y la persona no necesita religión, la persona lo que necesita es vida. Y la vida está contenida en la palabra de Dios y en los hijos del reino. Porque una persona rechaza la palabra de Dios porque está engañada por una religión. Y no necesariamente porque la religión sea incorrecta. Las cosas correctas son las que más fácil engañan, porque no son correctas. Entonces pienso que yo necesito eso, que es correcto, pero lo que yo necesito es vida. ¿Y dónde está la vida? En la palabra de Dios. Pero como ya me aferro a esto, rechazo la palabra de Dios. ¿Dónde más hay vida? En los hijos del reino. Pero como ya tengo mi religión, rechazo a los hijos de Dios. Aún esos que rechazaban a Jesús están curiosos porque ha resucitado a Lázaro y lo querían ver. Inclusive algunos griegos viajaron para ver a Jesús. Y entonces los discípulos estaban felices. Bueno, Jesús, ahora ya no nos rechazan, ahora nos aclaman, ya te quieren ver. Ya van a pedir hasta autógrafos, selfies, de todo. Los discípulos estaban felices porque la gente se estaba amontonando para verlo. En ese momento Jesús hubiera podido sacar partido de eso, ¿no? Pues hagamos una iglesia y
tierra. Enriquecimiento ilícito. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo respondió Jesús a esa expectativa que tenían los discípulos? Respondió con el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor no quiso ser exaltado. Él no necesitaba ser exaltado. Él necesitaba literalmente caer a tierra. Caer a tierra. Eso aquí nos habla de la muerte del Señor. Y él cayó a tierra. Por eso no quedó solo, sino que llevó mucho fruto. Entonces, en vez de ser un grano de trigo, ahora hay grano de trigo, grano de trigo, grano de trigo, grano de trigo, un poco de grano de trigo, y eso que aquí somos un puñadito. Pero en todo el mundo hay granos de trigo, gracias a que cayó a tierra y murió. Cuando muere esa semilla, la vida es liberada. Si nosotros queremos que nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de estudio, de trabajo, reciban vida, nosotros como semillas tenemos que sembrarnos. Tenemos que literalmente morir. Y es literal no quiere decir que sea físico, sino que tenemos que tener la operación de cruz, negarnos a nosotros mismos cada día y dejar que la vida del Señor sea la que se exprese. Recuerden, tenemos dos vidas, la vida natural y la vida de Cristo, la vida eterna. Pero la vida natural estorba la manifestación de la vida del Señor. ¿Qué digo? ¿Y por qué esa palabra? Eso lo hubiera dicho Dios, la vida de Dios es que no fue nuestra vida humana como estorba. ¿Qué hay que hacer con ese estorbo? Cruz. Uy, eso hay que leer, somos vuelve, pero no lo haga. Niéguese. Pero si en todo derecho, niegue su derecho. Cruz. No, yo no lo voy a perdonar, como si la Biblia que dice que perdone, entonces perdone. No, pues yo no quiero, niéguese. Y entonces perdone. Es cruz continuamente para no estorbar la manifestación de la vida que ya tenemos. Entonces, cuando esa cruz opera en nuestra vida, la cascarita de esa semilla se pudre, se parte y libera la vida, y esa vida puede tocar a otros y ser impartida. Por eso nosotros como semillas tenemos que tomar en serio este asunto. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 4. Vamos a terminar unos comentarios importantes aquí. Gálatas capítulo 4, versículo número 19 dice: hijitos míos, porque en el cuerpo sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La vida del Señor que está en la palabra fue sembrada en nosotros. Ahora esa vida tiene que germinar, tiene que crecer hasta que se forme en nosotros. Esa es la transformación de nuestra alma. Está formándose Cristo. Hay un proceso. Tenemos que colaborar con ese proceso. Cuando ya Cristo está formado, ya somos semillas. Ya tenemos la vida del Señor para ayudar a otros, para sembrarnos en otros. Y terminamos con Hechos capítulo 3, que me encanta porque es muy práctico, como dice Pedro allí. En Hechos capítulo 3, el versículo número 6 dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Paralítico, pidiendo plata. Él no dijo, pido que me sanen, él estaba pidiendo plata. Iba Pedro con Juan y él les dijo una monedita. Y yo creo que se miraron entre ellos, vos tenés. Y les tocó decir, no, plata no tenemos otra cosa. Si tuvieran plata, ¿le podrían dar plata? Sí, porque lo que tengo, le doy.
inmortal. Algunos de ustedes tienen peces. ¿Me lo pueden dar? Pero los que no tienen peces, de lo que tengo, yo aprendí esto el domingo, aprendí eso, lo recibí, o el martes, o estudiando, o en internet, lo que sea, ya recibí esto, de eso que recibí, puedo dar. Si Cristo está formado en mí, eso lo puedo dar, pero si no está formado, no lo puedo dar. Si tengo la vida de Dios, la puedo compartir. De lo que tengo, te doy. Y entonces Pedro, mirándolo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro estaba llenito de la vida de Dios. Y esa vida de Dios tocó a ese hombre y lo sanó. Y se fue más enojado, muchacho, que no le dio plata. No, se fue feliz, saltando y glorificando a Dios porque pudo caminar. De lo que tenemos, de eso podemos dar. Y ahora sí, esta parte final con 2 Corintios, no primera, sino 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Es como el broche de oro para este tema. 2 Corintios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: porque nosotros que vivimos, está hablando el apóstol Pablo de él y su equipo con los que ministraban la palabra, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo así? Nosotros que siempre estamos entregados a muerte. Sí, lo que hablábamos ahorita. Cada día ellos permitían que la cruz operara en ellos. Se negaban a sí mismos, no hacían su voluntad, buscaban cuál era la voluntad de Dios. Miren, qué rico ir allá, pero Dios quiere que vayan a otro lado. Entonces, me niego a mí mismo y hago la voluntad de Dios. Eso lo hacían continuamente. Al hacerlo así, neutralizaban su vida natural, sus deseos naturales, y se podía manifestar más la vida del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 11, la última parte? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entre más morimos, más se manifiesta la vida del Señor. Recuerden, morir, ¿qué es eso de morir? Negarnos a nosotros mismos, no satisfacer nuestros caprichos. O sea que me gusta el churrasco con papita salada. Perdonen, no los que están en el ritmo. Ese capricho, o sea que me tengo que negar, no necesariamente. Si es la voluntad de Dios, sí, recuerda que el Señor quiere otra cosa que yo, porque sí, esa es una sobrebarriga en la plancha. La princesa que tiene oídos para oír. Es decir, no es maltratarnos, sino siempre buscar la voluntad de Dios. El negarnos a nosotros mismos es no porque sí, no porque mejor voy a sufrir, no, sino con tal de hacer la voluntad de Dios, así me cueste. Cuando no nos cueste, rico, si no, rico, pero a veces nos va a costar. Y ahí cuando nos cuesta es cuando no queremos obedecer. Ahí es cuando nos negamos y obedecemos a pesar de eso. Y entonces se manifiesta la vida de Jesús. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, hermanos. Somos semillas. Si nos sembramos, liberamos la vida para poder impartir a otras personas. ¿De acuerdo? Y aquí mismo en 2 Corintios, pero el capítulo 12, versículo 15, 2 Corintios 12, 15, dice Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Cómo así? Si tenía un carrito, si Pablo tuviera un carrito, ¿qué haría? Haría servicio en la iglesia. Así como el carrito amarillo que está ahí, todos los carritos los voy a chequear, todos los carritos. Nadie va a pie.
Tengo una bicicleta, la pongo al servicio del Señor. Tengo talento, lo pongo al servicio del Señor. Gasto lo mío. Tengo plata, la gasto. Tengo tiempo, lo gasto. Tengo un conocimiento, lo gasto, todo lo pongo al servicio de las personas. Y el Pablo era así. Pablo, en esa primera parte del versículo 15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. No era como, me va a tocar. No, era feliz. Él se había entregado al Señor y se ha entregado al cuerpo de Cristo. Él era de ellos. Y luego dice: y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Aunque, y a él le pasó mucho, y particularmente con los corintios, muchos desconfían de él, lo que es por plata. Eso lo que es falso. Y él dándole la palabra, entregado y diciéndole eso, que yo le decía: no me importa que me amen menos, yo los amo y punto. Entonces voy a gastar no solamente todo lo mío, sino yo mismo me voy a gastar. ¿Eso qué es? Una semilla. Él se da todo, da su tiempo, da sus recursos, da su vida, porque si la semilla no cae a tierra y muere, queda suelta. ¿Cuál es la semilla entonces? La palabra de Dios, pero también los hijos del Dios. Amén. ¿Me acompañan de pie y oramos para terminar? Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este día de buena noticia, este día de esta fraternidad, de esta comunión. Gracias por el amor, gracias por la amistad. Gracias, Señor, por esta bendita semilla, esta semilla llena de tu vida, Señor, que la recibimos y la recibimos con mansedumbre. Queremos que esta palabra nos transforme. Oro, Señor, que nos toques a todos con tu palabra, a todos sin excepción, conforme a tu deseo. Tú sabes cuál es nuestra necesidad. A veces ni nosotros la entendemos bien, pero tú sabes bien. Toca, Señor, germina con tu palabra. Haz renacer, Señor. Trae transformación en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada en cada vida, en cada corazón. Toma control de todo nuestro ser, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos nosotros familiares a los que amamos, amigos a los que amamos, que ellos todavía no han creído en tu palabra. Y esa palabra tiene ese poder. Ten misericordia de ellos, Señor, y queremos nosotros como semillas ser usados por ti para una palabra de aliento, para dar ejemplo, para transmitirle vida. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque vive y permanece para siempre. A ti, solamente a ti, te damos toda gloria, honra y honor hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.